Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Pérez Rodríguez y soy alumna de la carrera de Medicina Integral y Salud Comunitaria de la sede de San Lorenzo Choccingo. Actualmente estoy cursando el tercer semestre y el día de hoy les vengo a presentar un tema sumamente importante, que es el transporte de CO2 en la sangre, o sea, el transporte de dióxido de carbono en la sangre. Y bueno, me basé en la bibliografía de Guyton. Lo pueden encontrar en el capítulo 41, en la página 528. Y bueno, para iniciar voy a mencionar unos tópicos para que se les sea más fácil, entender este tema. Y pues vamos a iniciar con el CO2, que es el dióxido de carbono, el O2, que es el oxígeno, el CO, que es el monóxido de carbono, el PCO2, que es una medida de estado de ventilación y se determina hipoventilación con valores mayores de 60 a 65 milímetros de mercurio. Y bueno, ¿qué es mmHg? Son milímetros de mercurio, ml, mililitros, ml sobre dl, miligramos por decilitro. Y bueno, ¿qué son los alvéolos o por qué están mencionados en esta parte? Bueno, los alvéolos son una concavidad semisférica situada al final de los bronquios, en la que se realiza el intercambio de oxígeno con la sangre. ¿Ok? La hemoglobina o el Hb es una proteína del interior de los glóbulos rojos que transporta oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y órganos del cuerpo. Aunque también existe distintos tipos de hemoglobina, como por ejemplo el HbA, que es en adulto, el HbF fetal, HbC, anemia drepanocítica, HbC, anemia hemolítica, HbH y HgBm. Ahora vamos con la carbiminohemoglobina, que así se presenta como está mencionado acá. La carboximoglobina es H más CO2. La metahemoglobina Hb más Fe. Sulfohemoglobina Hb más S. PO2, presión parcial de O2. Y PCO2, presión parcial del CO2. ¿Ok? Y bueno, estos son unos de los que vamos a mencionar en esta presentación. Y bueno, para iniciar, ¿qué es el transporte de CO2 en sangre? Bueno, es aquel proceso por el cual el dióxido de carbono se difunde afuera de las células del tejido en el CO2 molecular disuelto, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? El transporte de CO2 por la sangre no es en absoluto tan problemático como el transporte de oxígeno, porque incluso en las condiciones más anormales habitualmente se puede transportar el CO2 en cantidades mucho mayores que el oxígeno. Sin embargo, la cantidad de dióxido de carbono en la sangre tiene mucho que ver con el equilibrio ácido-básico de los líquidos corporales, ¿ok? En condiciones normales de reposo hay un promedio de 4 milímetros de dióxido de carbono en los cuales se transporta de los tejidos a los pulmones en cada 100 mililitros de sangre. ¿Ok? Y bueno, ahora hablaremos unas de las formas químicas en las que el dióxido de carbono es transportado. Y existen tres
mecanismos de transporte que ya les mencionaré después. Y bueno, para comenzar, el proceso de transporte del CO2, el CO2 se difunde desde las células de los tejidos en forma de dióxido de carbono molecular disuelto. Cuando entra a los capilares tisulares, el dióxido de carbono inicia una serie de reacciones físicas y químicas casi instantáneas y son esencialmente para el transporte de dióxido de carbono. ¿Ok? Como ya les había dicho, ocurre una serie de reacciones físicas y químicas casi instantáneas. Y bueno, ahora les voy a explicar cómo es que el dióxido de carbono se transporta en qué es la sangre. Y bueno, principalmente el dióxido de carbono va a salir de la célula, que es esta, ¿ok? Va a entrar al espacio intersticial y después va a difundir hacia los capilares y el dióxido de carbono va a entrar a los hitos y el dióxido de carbono va a reaccionar y va a ser una reacción química con el agua. Esta reacción química generalmente es espontánea, pero tarda muchísimo tiempo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un catalizador, que en este caso va a ser la enzima llamada anhidrasa carbónica, ¿ok? Entonces, el dióxido va a salir de la célula, va a entrar al espacio intersticial, va a entrar al glóbulo rojo de esta forma, junto con el H2O, y en este caso se convierte en esta molécula, que en su caso se va a unir con la propia enzima, que es la anhidrasa carbónica. Y bueno, ¿para qué? Al unir, o más bien para realizar esta reacción química, el ácido carbónico sale y después este ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato, ¿ok? Y iones de hidrógeno. Estos iones de hidrógeno posteriormente se van a unir a la hemoglobina, que es esta. Y pues ya van a estar ahí, no en conjunto, por eso la hemoglobina también es un mecanismo de buffer que lo van a ver en un equilibrio ácido-base para regular el pH, ¿ok? Este bicarbonato lo que va a hacer es que a través de una proteína transportadora va a salir del eritrocito. Lo que va a hacer es que a través del eritrocito, al mismo tiempo que el cloro va a salir de esta forma y va a entrar. Igual entra por difusión. Aquí necesariamente para esta reacción química, y esto lo hace aproximadamente de un 70% de la cantidad de dióxido de carbono, como está mencionado en esta parte. Y bueno, se va a transportar como bicarbonato a través de las reacciones químicas que ya les había mencionado. Ahora, el dióxido de carbono también puede unirse propiamente a la hemoglobina y formar lo que ya habíamos visto, y esto se va a dar de un 23%, igual como está mencionada en esta parte. Del total de carbono se va a transportar solamente unido a la hemoglobina, ¿ok? Y por último, como dióxido de carbono disuelto en un 7%, y pues no pasa directamente hacia el plasma sanguíneo, que es igual el que está mencionado acá.
Entonces, estos valores son importantes para entender cómo se transporta el dióxido de carbono a través de los vasos sanguíneos. Y bueno, como ya les había dicho, existen tres transportes de CO2 en un estado disuelto. Principalmente existe físicamente disuelto un 5%. En bicarbonato existe alrededor de un 80 a un 90%. Y químicamente combinado con proteínas de un 5 a un 10%. Y bueno, estas se pueden unir a la hemoglobina. Y bueno, una pequeña parte del dióxido de carbono se transporta en un estado disuelto hasta los pulmones, como les había mencionado acá. Se debe recordar que el PCO2 de la sangre venosa es de 45 miligramos de mercurio, mililitros, disculpen. Y de la sangre arterial es de un 40 de 40 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, esta es de sangre venosa, o sea, de las venas, y esta es de sangre arterial. Y bueno, es de aproximadamente 2,7 mililitros por decilitro, o sea, 2,7 volúmenes por ciento. La cantidad disuelta a 40 mililitros de mercurio es aproximadamente 2,4 mililitros, o una diferencia del 0,3 mililitros, ¿ok? 2,4 mililitros o una diferencia de 0,3 mililitros. Bueno, y por lo tanto solo se transporta aproximadamente aproximadamente esta cifra de 0,3 mililitros de dióxido de carbono en forma disuelta por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. ¿Ok? Y bueno, esto aproximadamente el 7% de todo el dióxido de carbono se transporta normalmente, ¿ok? Y bueno, ahora sí tocaremos un tema que es de sumamente importancia en este capítulo, el cual el transporte de dióxido de carbono en forma de iones de bicarbonato, que en este caso es la anhidrasa carbónica, cataliza la reacción del dióxido de carbono, ¿ok? Y bueno, para empezar, ¿qué es la anhidrasa carbónica? Como está mencionado acá. Bueno, pues la anhidrasa carbónica ayuda a catalizar la formación del ácido carbónico y su ionización en hidrogeniones y iones de bicarbonato. ¿Ok? Y bueno, la anhidrasa carbónica, propiamente mencionada, es una familia muy grande de metaloenzimas. Y bueno, posteriormente hidrogeniones y iones de bicarbonato. Y bueno, estas principalmente participan en una variedad de procesos biológicos que incluye la respiración, como ya estamos hablando sobre este tema,
la calcificación, el balance ácido-base, la resorción ósea, la formación de humos acuoso, fluidización cervical, saliva y ácido gástrico. ¿Ok? Y bueno, acá podemos ver una imagen de cómo reacciona la anidrasa carbónica. Bueno, pues como ya les había explicado en la imagen anterior, en esta va a salir de la célula, va a entrar al espacio intersticial y se va a ir al glóbulo, que en este caso pues es y se va a unir con la hemoglobina, que va a catalizar con la anidrasa carbónica. ¿Ok? Y bueno, también con el agua de los glóbulos rojos del CO, que es el monóxido de carbono, disuelto en la sangre, reacciona con el agua para formar ácido carbónico. La reacción ocurriría con demasiada lentitud para ser importante, si no fuera el hecho de que existe una enzima llamada anhídrido carbónico o anidrasa carbónica, como ya les había dicho, dentro de los glóbulos rojos, que cataliza la reacción del CO2 y agua, y acelera su velocidad de la reacción aproximadamente unas 5000 veces. Por lo tanto, en lugar de requerir muchos segundos o minutos, como ocurre en el plasma, en este caso la reacción ocurre tan rápidamente que los glóbulos rojos que alcanzan un equilibrio casi completo en una pequeña fracción de segundo. Y este fenómeno permite enormes cantidades de CO2 para reaccionar con el agua de los glóbulos rojos, incluso antes de que la sangre salga de los capilares tisulares. ¿Ok? Y bueno, ahora sí les hablaré de la disociación del ácido carbónico en iones de bicarbonato e hidrógeno, que en este caso es la carbaaminohemoglobina. Bueno, ahora en otra fracción de segundo, el ácido carbónico se ha formado en los eritrocitos. Se disocia en iones de hidrógeno y bicarbonato. La mayor parte de los iones de hidrogeniones se combinan después de la hemoglobina de los eritrocitos, porque la proteína, que es la hemoglobina, es un potente amortiguador, ácido básico. ¿Ok? Un punto importante, el valor normal del pH es de 7,35 a 7,45. Y bueno, esta difusión es posible por la presencia de una proteína transportadora de bicarbonato cloruro, especialmente en la membrana del eritrocito, que transporta estos dos iones en direcciones opuestas y a velocidades rápidas. Así, el contenido de cloruro de los eritrocitos venosos es mayor que el de los eritrocitos arteriales. ¿Esto qué quiere decir? Un fenómeno que llama el desplazamiento del cloruro. ¿Ok? La combinación reversible del CO2 con el agua en los eritrocitos bajo la influencia de la anidrasa carbónica
es responsable de aproximadamente el 70% del CO2, ¿ok? Que se transporta desde los tejidos de los pulmones. Así, este medio de transporte del CO2 es uno de los más importantes. De hecho, cuando se administra un inhibidor de la anhidrasa carbónica, pues en este caso, por ejemplo, la acetazolamida, para bloquear la acción de la anhidrasa carbónica de los eritrocitos de transporte del CO2 desde los tejidos, se altera tanto como el PSO2. Tisular puede aumentar hasta 80 milímetros de mercurio en lugar de los 45 normales, ¿ok? Y bueno, existen algunos mecanismos reguladores de hidrógeno, que en este caso son 3. Principalmente existe el químico, que en este caso es inmediato, y estos no solo eliminan el hidrógeno, solo los transforman, y en su caso ocurre en segundos. ¿Ok? En primer lugar, el químico. En segundo lugar, el respiratorio, que en este caso es mediato, en minutos, y este retiene o elimina el CO2. Y en tercer lugar, que es el renal, que este es tardío y puede eliminar el exceso de ácidos o bases, ¿ok? Y este ocurre en horas. Entonces, pues existen estos 3 mecanismos reguladores de hidrógeno. Y bueno, los hidrógenos se combinan con la hemoglobina, ¿ok? El bicarbonato difunde desde los eritrocitos hacia el plasma, ¿ok? Y los iones de cloruro difunden hacia el eritrocito. También la proteína transportadora de bicarbonato, cloruro, y la acetazolamida inhibe la anhidrasa carbónica. Y bueno, en este caso también existe un transporte del CO2 en combinación con la hemoglobina y con las proteínas plasmáticas, que en este caso es la carbaminohemoglobina, como está mencionado acá, ¿ok? Y bueno, esta, además de reaccionar con el agua, el dióxido de carbono reacciona con el agua. El CO2 reacciona directamente con los radicales aminos de la molécula de hemoglobina para formar, en este caso, pues el compuesto carbaminohemoglobina. ¿Ok? Y algunos puntos a mencionar: el dióxido de carbono reacciona con los radicales de la aminohemoglobina. Forma la carbaminohemoglobina, que son sus siglas o como se menciona. Esta reacción es irreversible. Se une por un enlace laxo que permite la liberación del alveolo. De esta forma se transporta el 30% del dióxido de carbono.
Y bueno, esta combinación de CO2 y la hemoglobina es una reacción, como ya les había dicho, irreversible, que se produce con un enlace laxo, de modo que el CO2 se libera fácilmente hacia los alvéolos, en las que el PSO2 es menor que el de los capilares pulmonares. Una pequeña cantidad de dióxido de carbono también reacciona de la misma forma con las proteínas plasmáticas en los capilares tisulares. Esta reacción es mucho menos importante para el transporte de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque la cantidad de estas proteínas en la sangre solo la cuarta parte de la cantidad de la hemoglobina, que es la que se transporta. La cantidad de CO2 se puede transportar desde los tejidos periféricos hasta los pulmones mediante la combinación de carbamino con la hemoglobina y con las proteínas plasmáticas, que en este caso es de aproximadamente el 30%, como ya les había dicho. Es decir, normalmente aproximadamente 1,5 mililitros de dióxido por cada 100 mililitros de sangre. Sin embargo, como esta reacción es mucho más lenta que la reacción de CO2 con el agua en el interior de los eritrocitos. También es dudoso que en condiciones normales este mecanismo carbamino transporte más del 20% del CO2 total. Y bueno, el sistema buffer también es importante en este tema. Y bueno, ¿qué es el sistema buffer? Bueno, pues es la regulación de la concentración de hidrógeno, que es un amortiguador. Es aquel que tiene la capacidad de unirse transitoriamente a un hidrógeno, ¿ok? Y bueno, como ya les había mencionado, en esta parte donde les estoy rayando, es el aumento y la disminución de pH, ¿ok? Recordemos que los valores normales de pH, que es el potencial de hidrógeno en el cuerpo, es de 7,35 a 7,45, ¿ok? Entonces, si existe un aumento de pH, en este caso existe alcalosis, ¿ok? Y cuando existe una disminución de pH, que en este caso sería menor que 7,35, se podría decir que es acidosis, ¿ok? En el cuerpo. Y bueno, el transporte de CO2 en combinación con hemoglobina y proteínas plasmáticas, como anteriormente ya les había mencionado, que es la carbaminohemoglobina, ¿ok? Y bueno, para mencionar qué es la carbaminohemoglobina y cuál es su función. Bueno, pues la oximoglobina es una forma de hemoglobina, ¿ok? La proteína transportadora de oxígeno en los glóbulos rojos se ha unido
a un oxígeno. Este complejo es fundamental para la vida, ya que permite el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos de todo el cuerpo y es clave en el proceso de respiración celular. ¿Ok? Y bueno, ¿qué hace la carbaminohemoglobina? ¿Cuál es su función? Bueno, pues la carbaminohemoglobina es una de las formas fisiológicas en cual el CO2 viaja por la sangre. El CO2 viaja por la sangre y la unión de CO2 hace que la hemoglobina tenga una afinidad disminuida por el oxígeno. ¿Ok? Ahora les voy a hablar sobre la curva de disociación de carbono. Bueno, pues en este caso es una gráfica que representa la variación en la cantidad de oxígeno que se combina con la hemoglobina en función de las presiones parciales de oxígeno y carbónico. ¿Ok? Bueno, pues acá está la curva de disociación de dióxido de carbono. Y bueno, pues la curva se muestra una denominada curva de disociación del CO2, que esta es la curva. Representa la dependencia del CO sanguíneo total en todas sus formas respecto al PCO2, ¿ok? Y bueno, se debe observar que el PCO2 sanguíneo normal varía en un intervalo estrecho entre los límites de 40 mililitros de mercurio en la sangre arterial y 45 mmHg en la sangre venosa, como ya les había mencionado. También se debe tener en cuenta que la concentración normal de CO2 en la sangre en todas sus diferentes formas es de aproximadamente 50 volúmenes por ciento. ¿Ok? Y este es el rango de funcionamiento normal del dióxido de carbono. Aunque solo 4 volúmenes por ciento de ellos se intercambian durante el transporte de CO desde los tejidos hacia los pulmones. Es decir, la concentración aproximadamente de 52 volúmenes por ciento cuando la sangre atraviesa los tejidos y esta disminuye hasta aproximadamente 60 volúmenes por ciento cuando pasa por los pulmones. ¿Ok? Y bueno, otro tema a mencionar: cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, el dióxido de carbono se libera. ¿Esto qué quiere decir? Que existe un efecto Haldane para aumentar el dióxido de carbono en su transporte. ¿Ok? Y bueno, la molécula de O2 se combina de forma laxa y reversible para la porción de hemo de la hemoglobina cuando la presión parcial de O2 es elevada. ¿Ok? Como ocurre en los capilares pulmonares,
se favorece la unión de O2 a la hemoglobina y la liberación de dióxido de carbono, como les había mencionado, el efecto Haldane. Y bueno, ¿qué es el efecto Haldane? Bueno, puede explicarse por la mayor capacidad de la hemoglobina reducida para captar los iones de hidrógeno que se producen cuando el ácido carbónico se disocia y por la mayor facilidad con la hemoglobina reducida forma la carbaminohemoglobina. La curva de disociación del dióxido de carbono tiene mayor pendiente que la del oxígeno. ¿Ok? Bueno, en esta parte se demuestra cuantitativamente la importancia del efecto Haldane sobre el transporte del CO2 desde los tejidos hacia los pulmones. Esta figura muestra pequeñas porciones de dos curvas de disociación del CO2. ¿Ok? Cuando el PO2 es de 100 milímetros de mercurio, como ocurre en los capilares sanguíneos de los pulmones, y cuando la curva aproxima 40 milímetros de mercurio, como ocurre en los capilares tisulares. Y bueno, en el punto A se muestra que el PCO2 normal de 45 mililitros de mercurio en los tejidos hace que 52 volúmenes por ciento del CO se combinen con la sangre. Cuando esta entra a los pulmones, la PCO2 disminuye a 40. ¿Ok? Entonces, afuera 45 y cuando entra a los pulmones 40. Y la PO2 aumenta hasta 100 milímetros de mercurio. ¿Ok? Si la curva de disociación del CO no se desplazara debido al efecto Haldane, el contenido del CO2 de la sangre disminuiría solo a 50 volúmenes por ciento, lo que sería una pérdida de solo 2 volúmenes por ciento del CO2. Sin embargo, el aumento del PO2 en los pulmones desplaza hacia abajo la curva de disociación del CO2 desde la curva superior a la curva inferior. ¿Ok? La curva superior a la curva inferior de esta figura, de modo que el contenido del CO2 disminuya hasta 48 volúmenes por ciento. Y en el punto B, esto representa una pérdida adicional de 2 volúmenes por ciento del dióxido de carbono. ¿Ok? Y bueno, como ya les había mencionado, ¿qué es el efecto Haldane? Bueno, pues el efecto Haldane corresponde a la colaboración de la hemoglobina desoxigenada en el transporte del dióxido de carbono. En otras palabras, a menor PO2 y por tanto menor oxigenación de la hemoglobina o más hemoglobina desoxigenada, más fácilmente se transporta el dióxido de carbono y por tanto el contenido del dióxido de carbono aumenta. ¿Ok? Y bueno, principalmente el efecto Haldane ocurre en los capilares pulmonares cuando
la eleva en una concentración o hace que se reduzca la afinidad de la hemoglobina por el CO2. ¿Esto qué quiere decir? Que esta se desplaza la curva a la izquierda, aumentando la afinidad del oxígeno hasta 500 veces. ¿Ok? Así que el efecto Haldane aumenta aproximadamente la cantidad del dióxido de carbono y se libera desde la sangre en los pulmones y aumenta aproximadamente el doble de la captación del CO2 en los tejidos. ¿Ok? Y bueno, un punto importante a mencionar, la variación de la acidez de la sangre durante el transporte de CO2. En este caso, el ácido carbónico que se forma cuando el CO entra a la sangre en los tejidos periféricos reduce el pH sanguíneo. ¿Ok? Entonces, cuando el ácido carbónico que se forma el CO2 entra a la sangre en los tejidos periféricos, reduce el pH sanguíneo. ¿Ok? Y esta, sin embargo, la reacción de este ácido con los amortiguadores ácido básico evita que se aumente mucho con la concentración de hidrogeniones y que disminuya mucho el pH. ¿Ok? Habitualmente la sangre arterial tiene un pH de aproximadamente 7,41 y cuando la sangre adquiere en este caso pues el CO2, el CO, disculpen, en los capilares tisulares el pH disminuye hasta un valor menoso aproximadamente de 7,37. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues en otras palabras, se produce un cambio de pH de 0,04 unidades. ¿Ok? Cuando el CO se libera desde la sangre en los pulmones, ocurre lo contrario y el pH aumenta. De nuevo hasta el valor arterial de 7,41. Durante el ejercicio intenso y en otras situaciones de actividad metabólica elevada o cuando el flujo sanguíneo que atraviesa los tejidos es lento, la disminución del pH en la sangre tisular y en los propios tejidos puede ser desde hasta 0,5, aproximadamente 12 veces el valor normal, lo que produce una acidosis tisular significativa. ¿Ok? Y bueno, aquí hay una imagen de cómo se transporta el dióxido de carbono hacia la sangre, que en este caso pues se presenta en los alvéolos. Entonces, la captación del oxígeno entra por las arterias sistémicas y viajan. Entonces, hacen, pues en este caso, los capilares son sistémicos y se anastomosan, que quiere decir se unen para hacer el intercambio de gases. Después sube hacia las venas sistémicas,
con un valor de 40 mililitros por litro. Pasa por las venas sistémicas y sale por los alvéolos. Así es como se elimina el dióxido de carbono en los alvéolos, ¿ok? Y bueno, este tema ha sido, pues sí, o sea, de suma importancia, ya que nos permite conocer cómo se transporta el dióxido de carbono, en este caso en los pulmones y en la sangre. Y bueno, espero y les haya servido y me pueden dejar algunos comentarios, ¿ok? Muchas gracias por ver el video y hasta luego.